Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles el último video del tutorial de compresión y empaquetado de archivos y directorios en Linux, correspondiente al video número 5 del tutorial. En esta ocasión los comandos a presentar son los comandos para compresión gzip y bzip2 junto con el comando tar de empaquetado. En los sistemas operativos basados en Unix existe la posibilidad de crear un archivo el cual empaquete y comprima un grupo de archivos, un archivo o uno o varios directorios. Esto es lo que se conoce como compresión y empaquetado. Para ello vamos a realizar la demostración empleando el terminal y vamos a ubicarnos en la carpeta documentos. Vamos a listar el contenido de la misma y en ella vemos los siguientes archivos: foto 1 JPG, foto 2 JPG, son dos archivos de imagen; grupos TXT, usuarios TXT, son dos archivos de texto; y libro 1 PDF y libro 2 PDF, que son dos archivos en formato PDF. La primera tarea que vamos a realizar es comprimir este directorio en formato gzip. Para ello empleamos el comando tar con los parámetros cv, z de zip y f. En este caso la D debe ser mayúscula si queremos que haga referencia al nombre del directorio que vamos a comprimir. Obsérvese que luego de la extensión .tar, que indica que se está empaquetando un conjunto de archivos o un archivo, se debe añadir la extensión gz. En este caso se refiere al comando de compresión gzip. Y le añadimos un asterisco el cual indica que se está comprimiendo y empaquetando todo el directorio. Presionamos y en efecto vemos los archivos incluidos en la operación. Limpiamos el terminal y procedemos a listar el contenido del directorio y vemos que seguido de la carpeta de videos aparece el documento generado en la operación de compresión y empaquetado o empaquetado y compresión, documentos.tar.gz. Bien, vamos a continuación a verificar el contenido de dicho archivo. Vamos a limpiar el terminal. Si nos interesa visualizar el tamaño de un archivo comprimido y empaquetado, podemos realizar esta tarea con el comando wc. Comando wc tiene tres funciones principales: contar las palabras de un archivo, contar las líneas de un archivo y la cantidad de bytes que pesa el archivo. Esto podemos realizarlo con el comando tar y los parámetros czf, el nombre del archivo, una tubería para direccionar la salida que nos va a dar el comando wc. Y aquí vemos el tamaño en bytes, dice algo así como 4.123.451 bytes. Eso es 4 megas y tanto. Ese es el tamaño de el archivo empaquetado y comprimido. Si nos interesa visualizar el contenido del archivo empaquetado y comprimido, podemos hacerlo de la siguiente manera, como el comando tar y los parámetros tvzf.
Y a continuación podemos visualizar, sin extraer los archivos, el contenido del archivo empaquetado y comprimido. Limpiamos el terminal y ahora vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a copiar la carpeta el directorio que hemos comprimido y empaquetado, y lo vamos a mover o a copiar a la carpeta comprimidos. Vamos a cambiarnos hacia la carpeta comprimidos. Listamos su contenido y vemos que en efecto se ha copiado el archivo empaquetado comprimido documentos.tar.gz. A continuación vamos a proceder a extraer el contenido del archivo documentos.tar.gz. Esta operación de extraer implica el desempaquetar y descomprimir los archivos allí almacenados. Para ello utilizamos el comando tar con los parámetros x de extracción vzf. Indicamos el nombre del archivo, .tar.gz, y esa es la operación, y a continuación podemos visualizar. Y en efecto los archivos han sido extraídos. Vamos a limpiar el terminal y vamos a subir un nivel. Vamos a eliminar esta carpeta listamos el contenido y la volvemos a crear. Y en efecto ahí está. Vamos a ubicarnos en la carpeta documentos y limpiamos el terminal. Y ahora lo que vamos a realizar es la extracción sin tener que copiar el archivo a la carpeta de destino. Es decir, realizamos la extracción desde el punto en donde nos encontramos en este momento, que fue el lugar donde se hizo el proceso de empaquetado y compresión. Para esto usamos el mismo comando tar, los mismos parámetros, le indicamos el nombre y le añadimos un parámetro adicional, que es el parámetro C mayúscula, y le adjuntamos la ruta de destino desde el directorio raíz y la carpeta comprimidos. De esta manera nos ahorramos el tener que copiar el archivo y pegarlo en la carpeta de destino, sino que simplemente desde el directorio donde nos encontramos se puede realizar esa operación. Bien, ahora nos cambiamos hacia la carpeta comprimidos y listamos su contenido y vemos que ha sido realizada con éxito la operación. Vamos a volver a eliminar este directorio y lo vamos a volver a crear. Y ahí lo tenemos. Vamos a entrar a documentos, nuestra carpeta de documentos. Vamos a hacer una vez más la copia del archivo empaquetado comprimido. Y nos vamos a cambiar
a la carpeta comprimidos. Bien, lo que queremos mostrar a continuación es lo siguiente. Ya sabemos cómo extraer todo el contenido del archivo empaquetado y comprimido en un directorio y también cómo hacerlo desde otro directorio. Pero puede darse el caso de que no se requiera extraer todos los archivos al mismo tiempo, sino que se requiere extraer uno o algunos archivos en particular. En el caso de que se desee extraer un solo archivo, se escribe entonces el comando tar, los mismos parámetros xvzf, el nombre del archivo empaquetado, comprimido, y el nombre del archivo en cuestión que queremos extraer y descomprimir, desempaquetar y descomprimir. Por ejemplo, si nos interesa la foto 1, entonces el nombre lo escribimos al final, es decir, el mismo comando para la operación de extracción más el nombre del archivo que queremos extraer. Si verificamos, vemos que en efecto está el archivo completo empaquetado y comprimido y el archivo extraído. Si se da el caso de que son dos los archivos que queremos extraer, usamos el mismo comando tar, parámetro xvzf, el nombre del archivo empaquetado y comprimido, y escribimos los dos archivos que queremos extraer. Al final de la instrucción, libro 1 PDF, libro 2 PDF, queremos extraer esos dos archivos. En efecto, visualizamos y consultamos el directorio comprimido y en efecto se ha realizado la operación. Si se diese el caso de que se necesitase extraer muchos archivos de un mismo tipo, por ejemplo, si en vez de que nuestro archivo empaquetado y comprimido hubiesen dos archivos PDF o dos archivos TXT o dos JPG, sino que hubiesen 50 del mismo tipo, entonces la operación sería más extensa el tener que especificar cada uno de los nombres. Para ello existe una opción que se llama wildcards que nos permite realizar esta operación. Escribimos el mismo comando tar con los mismos parámetros xvzf, el nombre del archivo empaquetado comprimido, documentos.tar.gz, le especificamos la palabra clave wildcards y la extensión que nos interesa que extraiga. En este caso vamos a decirle que sea la txt porque no los hemos extraído. Muy bien, y ahí está. Estamos en el contenido y vemos que ha extraído perfectamente el archivo foto 1, el archivo libro 1 PDF, libro 2 PDF, y de una sola operación o en una sola instrucción los dos archivos TXT. Así que en caso de que hubiese habido 50 archivos TXT, lo hubiera podido realizar en una sola instrucción. Bien, el segundo comando para la compresión de archivos se llama bzip2, que vamos a mostrar. Ya sabemos que hay otros comandos también para comprimir archivos, pero en este video que se refiere a empaquetado y compresión, veamos entonces este comando bzip2. Vamos a ubicarnos primero en la carpeta de documentos, listamos el contenido y vamos a proceder a eliminar el archivo que se llama documentos.tar.gz. Listamos nuevamente y ahí está. Así que vamos ahora a proceder a hacer el empaquetado y comprimido de este directorio, pero en vez de usar el comando gzip,
empleamos el comando bzip2. Comando tar, los parámetros en este caso va a ser C, V, J, que se refiere al bzip2, y F, documento.tar.bzip2, y al final el asterisco. Ahí nos muestra el proceso y ahora lo verificamos. Y ahí se ha creado el archivo documentos.tar.bzip2, es decir, el archivo que ha sido empaquetado y comprimido, esta vez no con gzip, sino con bzip2. Vamos a copiar este archivo bzip2 y lo vamos a enviar a la carpeta de empaquetados. Vamos a cambiarnos a la carpeta de empaquetados. Limpiamos el terminal, listamos el contenido de la carpeta y en efecto vemos que allí ha sido copiado el archivo. Bien, a continuación lo que vamos a realizar es la extracción de este archivo. Esto lo hacemos con el comando tar y los parámetros xv, j, f. Documento.tar.bzip2. Y ahí se muestra el proceso de desempaquetamiento y descompresión, es decir, el proceso de extracción. Y lo podemos verificar en el contenido del directorio. Y ahí está la operación realizada. Muy bien, en resumen, los sistemas operativos basados en Unix, como Linux, sus diferentes distribuciones, le brindan al usuario la facilidad de empaquetar archivos y comprimir archivos en una misma operación. Esto para efectos de reducir espacio y facilitar su transporte en la red. Esto se hace junto con el comando tar de empaquetado y algunos otros comandos de compresión. En este video le hemos mostrado algunos ejemplos con el comando gzip y el comando bzip2. Podemos visualizar su contenido, podemos ver el peso del contenido del archivo y también podemos hacer las extracciones en diferentes directorios. No olviden también que existe la posibilidad de consultar estos comandos a través del manual. Por ejemplo, si queremos consultar el comando gzip, el manual nos da la información. Nos brinda la información, nos muestra la definición del comando, las opciones, lo que comúnmente llamamos los parámetros, para realizar diferentes operaciones. Y algunas ventajas en su uso. Comando bzip2, sus variantes, la descripción, las opciones conocidas como parámetros, etc. Así que los invito a que puedan consultar este manual para poder conocer más acerca del uso de los comandos de compresión y practicar en su máquina virtual o en su máquina física con la distribución de Linux estas operaciones de empaquetado, compresión y empaquetado y compresión. En este caso lo hemos realizado esta demostración en una máquina virtual con la distribución Linux Lite con el kernel 4.4, máquina virtual como sistema operativo invitado ejecutándose sobre la aplicación VirtualBox
que a su vez se ejecuta sobre Windows 10 como sistema operativo anfitrión. Si te gustó este video, dale like y te invitamos a suscribirte a este canal. Muchas gracias por su atención.